Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús el Cristo, y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Estoy maravillado que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio del Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea excluido, como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, yo lo recibí por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Mas cuando quiso Dios, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicara entre los gentiles. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacob, hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en el Cristo. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios por mí. Pasados 14 años fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero fui por revelación y les comuniqué el Evangelio que predico entre los gentiles. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecamos de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo, que porque fuéramos justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, y si buscamos nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Por eso, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me hago. Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo, no ya no, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad, entre cuyos ojos Jesús el Cristo fue reescrito como colgado en el madero entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? ¿Tan locos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y obra las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír obediente de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia, así que conocéis a los que son por la fe. Los tales son los hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había justificado a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
que están escritas en el libro de la ley. Para hacerlas, el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, que la bendición de Abraham en los gentiles fuera en el Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado de Dios para con el Cristo, la ley fue hecha 430 años después, no lo agrava para invalidar la promesa. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si en alguna ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe de Jesús el Cristo. Pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley fue para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, mas venida la fe, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la palabra, los herederos.